miramos atentamente al sueño profundo, repito, si miramos atentamente al sueño profundo, que es un estado descubrimos que hay esa ausencia de pensamiento, ausencia de características, ausencia de diferencias. No hay presente, ni pasado, ni futuro. No hay yo, tú, ni él. No hay identidad. Es un estado sin tiempo y sin espacio. Y sin embargo, uno no tiene la sensación de estar ausente en el sueño profundo. Está ausente la identidad de la vigilia y del sueño con sueños, pero uno mismo no está ausente. ¿Y qué puede uno decir de sí mismo en el sueño profundo? Todo esto que se ha indicado. No hay ahora, no hay antes, no hay después. No hay localización, no hay lugar, no hay espacio. No hay aflicción. No hay placer. Sin embargo, hay algo que lo supera. Y es ese frescor, ese estar ensimismado, todo el mundo lo conoce. Bien, si uno se pregunta ahora cuál es la diferencia entre la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo, cuando uno se ha detenido en él, en el sueño profundo un rato, y se ha descubierto a sí mismo, no cuando se piensa en el sueño, sino viéndolo con un poco más de detenimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo? En el sueño profundo el pensamiento no está. No está el pensamiento yo. Ni mis defensas. Al no estar el pensamiento yo, o estar en suspenso,
tipo de opresión, nada de esto que normalmente nos afecta en la vigilia y en el opresivo estado de sueño con sueños. No hay deseo, no hay búsqueda de placer, no hay búsqueda de satisfacción. No hay tampoco aversión de lo que no nos satisface, porque el que ha de ser satisfecho no está. Y a eso decíamos el sábado, este no estaba, pero este no estaba, no está tampoco en el sueño profundo, este. ¿Quién es este? Que supone todo el trastorno, porque la felicidad, entendámoslo así, la felicidad del sueño profundo, que no es un placer, que no es la satisfacción de un deseo, sino que es una cualidad innata de uno mismo, en el sueño profundo no está velada por la presencia de este, la presencia de lo que se llama la mente, la presencia del pensamiento. Y entonces, al no estar velada, al estar en suspenso, la mente, la felicidad innata, no hace falta irla a buscar, ella misma se manifiesta. Lo que hace que el sueño profundo sea igualmente un estado es que ahí no hay consciencia de uno mismo. Entonces, la consciencia de uno mismo está en suspenso en el sueño profundo, pero no hasta tal punto que uno no se dé cuenta al despertar del grado sumo de felicidad que ha tenido y que no ha ido a buscar a ninguna parte, simplemente ha aflorado al no ser obstaculizada. Entonces, esa es la naturaleza, esa es la felicidad, esa es la característica o la naturaleza de nuestra verdadera naturaleza real. No es solo ser y conciencia, es también felicidad. En el sueño profundo, la ignorancia, que es la envoltura, deja aflorar la felicidad, pero no permite la autoconsciencia. Y entonces uno no sabe que no es. En el estado de vigilia y en el estado de sueño con sueños uno sabe que uno es, pero la felicidad está velada por el pensamiento, precisamente erróneo, de tomarse a uno equivocadamente por lo que no es, por un pequeño ser, ese que no está en el sueño profundo. Entonces, con estos datos uno se da cuenta de que hay algo que constituye todo el obstáculo para que uno comprenda quién es uno y al mismo tiempo aflore de su propia naturaleza real su estado de felicidad. Está ahí siempre. Ese obstáculo es precisamente el pensamiento, la mente, los deseos, que surgen en verdadero torbellino,
vigilia y de sueño con sueños, y que crean inmediatamente sus objetos, y que sin que uno medie solo por su inadvertencia, le ponen a uno en movimiento, habiéndole reducido previamente a la condición de un ser lleno de necesidades. Entonces, la proposición de algunos sabios, sobre todo de uno que es Ramana Maharshi, es la vuelta de la atención hacia el origen de la mente a través de la pregunta ¿quién soy yo?, que es extensa y amplia, la vuelta de la atención hacia la mente y su origen, primero hacia la mente, para descubrir su verdadero funcionamiento, que está para la inmensa mayoría de nosotros oculto. Y una vez descubierto su funcionamiento, dice, ver de dónde surge, porque la mente no está en el sueño profundo, o sea que es algo que aparece en el momento mismo del despertar. En el momento mismo del despertar uno, pues es como en la mili cuando tocaban Diana, en el momento mismo del despertar ya estaba uno con todos los pertrechos puestos en muy pocos segundos. Pues en el momento de despertar uno reasume su nombre y aspecto y todas sus preocupaciones que no estaban hasta ese momento. ¿Cómo es posible que uno sobreviva sin ellas si sus preocupaciones y sus deseos constituyen lo que se llama su vida? ¿Cómo es posible que haya sueño profundo si lo que se llama vivir es estar preocupado y buscando incesantemente satisfacción? Alimento para la ansiedad, para el ansia. Tiene que haber un fin a esa búsqueda de saciedad. Esa saciedad no puede estar nunca fuera. Todos nosotros hemos buscado en muchas tabernas y en ninguna nos dan el vino que buscamos. El vino definitivo está solo dentro y solo mana cuando la mente calla. No de manera automática, sino que la mente lo nubla, lo hace parecer una cosa de poco valor, porque las cosas de la mente son muy valiosas. Pues es decir, la pose de uno, lo que uno posee, lo que uno hace, todo eso es para la mente es valiosísimo, pero la raíz misma de su propio ser, de nuestra propia realidad, eso me parece una cosa que, bueno, eso ya se verá en su momento. Ahora tengo mucho en lo que ocuparme, ¿no? Cuando realmente la auténtica paz, que es lo que uno busca, no está en ningún objeto, porque todos son pensados, todos son creados por la mente. Y luego después son como la zanahoria que se le pone al burro, después son perseguidos. Y si alguna vez se alcanza alguno, dura la satisfacción que da exactamente el tiempo que tardamos en comerlo. Después, vuelta a empezar. Todo
posible, en el sueño profundo, no haya nada y la felicidad reine. ¿Y cómo es posible que aquí en la vigilia aparentemente haya de todo y la infelicidad, insatisfacción, aflicción reine? Hay algo que no cuadra. Y entonces, en un momento dado, puse a traducir el libro de Guru Vachakakobai de Ramana Maharshi hace cosa de un año. Pues la lectura y comprensión de aquellos versos, de esos versos, traspasó la dura corteza de mi propia pose, de mi propia actitud al sentarme aquí a hablar. Traspasó, es decir. Y bueno, según dice el sabio, en efecto, si la mente está, la felicidad no está, la comprensión de la naturaleza real no está. Cuando esas palabras fueron leídas, pues me dije a mí mismo, es hora de que te pongas de que retomes la meditación, porque aquí queda mucha mente. Y yo entonces he hablado aquí en alguna ocasión de que había arrogancia. Al principio de empezar a meditar se veía la arrogancia, la pose y todo esto. Pero eso ya pasó. Pero la meditación sigue dando sus frutos, se sigue viendo cosas que yo jamás hubiera visto. Porque la meditación había sido abandonada, aparte de que no era la debida. Porque uno puede repetirse a sí mismo, este no estaba. Y ver efectivamente que este no estaba, ver a través de las sugerencias del sueño profundo, a través de las sugerencias porque claro, la naturaleza real está en todos y por a la menor intuición uno intuye que esas proposiciones son verdaderas. Pero eso no quiere decir que hayan hecho efecto. ¿Qué quiere decir que hayan hecho efecto? Que la mente cese. Que la mente cese de emitir. Como se decía aquí, que el soluble nacimiento cese de emitir su soluble. Que la mente cese de emitir su densa oscuridad. Eso, cuando uno se pone a meditar con atención, pasa cuando uno está totalmente consigo mismo, con la atención puesta por completo en su propio centro, y pasa que sí, los pensamientos se apaciguan, se aplacan, se serenan y se ve perfectamente, con toda claridad. Una vez que uno se levanta, el almacén o el reservorio de pensamientos, de tendencias, de latencias, todo eso se pone en movimiento de nuevo. Y uno a duras penas o con mucho esfuerzo retiene lo que ha visto, lo que ha comprendido, entonces hay que volver.
nosotros, en nuestra mayoría, que no somos seres excepcionales, el trabajo de indagación es una cosa cotidiana, lo mismo que cada uno de nosotros trabaja cotidianamente para ganar de comer. El trabajo de indagación es una cosa cotidiana, porque si no, es decir, las tendencias, las latencias nos arrastran y nos marean de un lado a otro. Como decía, a raíz de que cayó en mis manos ese libro, poco después empecé a sentar a hacer meditación. Hacía unos años que lo había dejado, con otro espíritu, con un espíritu mucho más, vamos a decirle, humilde. Uno no es más que nadie, uno está afectado por la vorágine mental en un grado o en otro, uno mismo. Y entonces pues, entiendo lo que dice el sabio, lo entiendo perfectamente, y desde el comienzo de la charla se ha puesto de manifiesto. En el sueño profundo la felicidad es total y el pensamiento no está. Luego el pensamiento, es decir, ese pensamiento que uno no controla, ese pensamiento que le hace a uno salivar cuando huele una comida sabrosa, que le hace volverse cuando ve a una joven apetitosa, que le hace añorar dinero, que le hace querer vacaciones, que le hace no estar nunca en paz porque siempre le falta algo. Se refiere a eso, no al pensamiento de bueno, útil, de cuánto vale esto, vale tanto y esto cuánto y tengo tanto, pues me lo puedo llevar o no. No, sino al pensamiento de codiciar, de ansiar cosas en las cuales uno cifra que teniéndolas va a ser dichoso, porque claro, uno no ansía cosas si no es infeliz. Si no se siente infeliz, uno no ansía cosas, no tiene codicia de nada, ni de placeres, ni de nada. Entonces, el hecho de que todo ese movimiento, vamos a llamar instintivo, se produzca, es que la insatisfacción está ahí. Uno no conoce su naturaleza real. Ha oído hablar de ella, pero no la conoce. No la es, por decirlo en palabras inteligentes. Y entonces eso le hace volver los ojos en la vigilia hacia cosas que en un momento han funcionado, hacia cosas que estás constituidas de muchos recuerdos, insuficientemente digeridos, no olvidados completamente, como aparecen en el sueño, en el sueño igualmente aparecen situaciones. Todo eso está generado por la exteriorización oscurecida de la atención. Entonces esa atención que está vuelta hacia los objetos externos, uno tiene que estar completamente convencido de que los objetos externos no le van a dar esa felicidad que él cree. Puede que un ratito, mientras lo persigue y lo anticipa, puede que un ratito sí, pero tendrá que volver a empezar. Y entonces tiene que estar convencido de eso. Eso lleva ya su periodo de meditación. No es una cosa simple darse cuenta de que los objetos exteriores no tienen nada de por sí. Es lo que uno pone. No es simple darse cuenta de eso. Eso es un gran paso. Eso es ya retirar la atención de los objetos externos. Pero para eso uno tiene que estar convencido de que no. Es decir, no convencido de una manera mental. Uno dice, no, yo no voy a mirar a tal, ni esa cosa que me gusta tanto, ya no me va a gustar. No, porque cuando tenga el aroma, inmediatamente, sin que uno quiera, eso se pondrá en funcionamiento.
es algo mucho más profundo, que solo se ve meditando, no se ve entregándose a la acción. Cuando ya la mente ha comprendido que en los objetos externos no hay nada, entonces puede volverse al interior, a tratar de encontrar su propia fuente. Pues eso, en eso estamos, en eso estamos. Y es que una comprensión intelectual solo, es decir, aunque sea de las proposiciones, es decir, aunque sea la misma, voy a decir en mi caso, mi propia comprensión, si es intelectual solo, si es solo una comprensión de conceptos, eso es completamente insuficiente. Eso no es nada. Es decir, comprensión real es que el pensamiento cese. No quiere decirse que uno se quede en blanco, sino que uno comprenda exactamente, es decir, sea capaz de mantenerse en contacto, por decirlo de alguna manera, con su propia naturaleza real, libre de pensamientos, sea capaz de ser autoconsciente solo, no consciente de objetos, sino de sí mismo, no como fulano, sino como uno mismo. La mente, el flujo de pensamientos, es un poder formidable. No pensemos que es una broma. Nosotros en la vigilia vemos un mundo que no existe más que nuestro propio pensamiento solo. O sea que ese pensamiento no es en lo que nosotros llamamos pensamiento, una facultad. No, es un poder creador formidable. Que no cuenta con nosotros, el llamado individuo, para crear el mundo en el que aparentemente estamos inmersos. Es el mismo poder formidable que hace aparecer el sueño de nada y aún aparente nosotros dentro del sueño. O sea que no debemos pensar que es bueno, que acabar con el pensamiento es una tarea. Y sin embargo, esa es la paradoja, ese pensamiento es acabado con él todos los días en el sueño profundo, de manera espontánea y natural. Pero lo que sugiere el sabio es estar en sueño profundo despierto. Al decir eso, el sueño profundo despierto significa exactamente como en el sueño profundo, donde no hay ni tiempo, ni espacio, ni otros, ni siquiera estar exactamente así, pero despierto, no obnubilado hasta tal punto que uno no se da cuenta de ello más que cuando aparentemente despierta. A eso es a lo que se llama el sueño profundo despierto. Y eso es lo que propone realmente el sabio. El sueño profundo despierto. Por breves que sean los instantes, uno tiene ya la convicción. Por breves que sean los instantes que dure, uno ya tiene la convicción. Como decíamos el otro día, cuando dijimos la proposición, esto no estaba, mejor este no estaba. Pero al decir esto no estaba, parece que este
está exento. Claro, este es siempre la identidad falsa, la identidad errónea. Luego existe en nosotros un amor intensísimo, el más grande, por nosotros mismos. Lo que más se ama en el mundo es a uno mismo. Pero claro, cuando uno mismo se toma erróneamente por el cuerpo y por los afectos y apegos que aparecen en la vigilia, debido a ese poder formidable que es la mente, entonces lo que uno más ama en el mundo es eso precisamente, el cuerpo y aquello que debido a sus afectos, apetencias, pues tiene en primer lugar en su proximidad. Pero ese amor es el más grande. No es por la identidad errónea, es el amor por nuestra verdadera naturaleza real. Y solo ella puede satisfacerlo. Por eso cuando le pasa algo al cuerpo, nosotros tenemos miedo. Un miedo que genera muchos pensamientos. ¿Por qué? Porque es lo que creemos ser. Como decía al principio, todo esto me lo digo aparentemente a alguien, pero me lo digo a mí mismo. Mucho miedo, si algo le pasa al cuerpo, una amenaza real. Entonces se instaura un miedo pánico. Al decir una amenaza real es, bueno, algo que a uno le llena de preocupación. Bueno, resumidas cuentas. El otro día se lo dije a 2 o 3 de las personas que estaban en el paseo. Yo recomendaría a todo el que pueda que coja el libro de Guru Vachaka Kobai de Ramana Maharshi no leerlo, sino un rato que tenga, que lo escriba a mano, sin prisas, y que después se siente. Y para nadie ha llegado el fin de la meditación. Si uno es capaz de escuchar lo que aquí se está comentando, es capaz de entender y de ponerse él mismo en situación, si es posible. Es posible. La mente no cesa, los deseos no cesan, la agitación no cesa. ¿Tenéis frío por ahí en el fondo? No. ¿Qué dice Isma? Sí, yo sí tenía. ¿Qué dices?
su gurú por excelencia. Maestro por excelencia. Como me comentaba alguien que estuvo allí 20 años en el ashram, un poco dice que yo le hablaba de la geografía, le hablaba de geografía, que la geografía quiere decir los cantos a la excelencia de alguien, que es una cosa que a mí yo no acepto, no me parece adecuado porque crea ansiedad en el aspirante o en el buscador. Si hay alguien, el otro dice, bueno, ¿y yo cuándo llegaré a esa tamaña magnitud? Eso no existe. Entonces él me respondía y dice, no, lo que caracterizaba a Ramana Maharshi es que él era una no persona absoluta. Dice, y entonces él no está sujeto al tiempo ni al espacio. Y contaba una anécdota que creo que cuentan en el Guru Machakakobai, no sé si la cuentan. En una ocasión estaba así con los pies, estaba sentada en el sofá con los pies extendidos. Y entró alguien y se sentó frente a él con los pies extendidos. Y dijeron, no es de respeto que se siente usted con los pies extendidos delante de él. Y entonces él mismo los recogió, los suyos. No. Y si los va a recoger los otros también dicen no tenía privilegios. Y entonces eso se nota mucho en su enseñanza, que no es una persona. Y muy justa, parece simple, pero es simple porque nosotros estamos acostumbrados a pasar todo un poco como el pavo que quiere engordar el hígado, se lo traga todo. Y no. No es difícil darse cuenta de las poses de uno, pero uno tiene que ponerse en situación. Si uno no se pone en situación, es una cosa que recomiendo. Yo no tengo una mierda. Que si te lo hace él, ¿verdad? ¿Quién soy yo? No voy a decir, porque digo, ¿quién soy yo para...? Pues es como... No soy nadie, es decir... Él tiene un librito que se llama ¿Quién soy yo? Y fue lo primero que expresó. Y está todo lo que tenía que decir, son 18 páginas. Todo lo demás nada más que es está insuperable, pero es exactamente eso, ampliado. Y una nueva traducción que acabamos de hacer. Pero yo no recomiendo mejor Guru Vachaka. Pero no leído, no. Sino escrito a mano y con amor. Como él mismo no es un agiógrafo, pues no tiene ningún ismo. Ningún ismo, él no es. Ni de Oriente, ni de Occidente, ni de ningún ismo. Más simple no puede ser.
pero insisten una y otra vez. Yo tenía un cierto prejuicio sobre la palabra felicidad, porque me costaba entender. Siempre, claro, asociaba felicidad a una experiencia. Y no se trata de eso, es la felicidad del sueño profundo. Es decir, donde está autosatisfecha sin que medie tiempo. Ahí no hay tiempo, ni presente, ni pasado, ni futuro, no hay tiempo. Y no hay el pensamiento no está. Este es el pensamiento. No hay ningún otro este. Un solo paso en esta vía trae el siguiente, y es el siguiente, y parece una cosa ingente, pero no. Eso es la mente siempre la que hace las cosas difíciles, las cosas que no le agradan. Las plantea como ingentes, como enormes. Eso no. Bueno, vamos con el no tiene millones. ¿Qué dice Isma? Nuestro gurú Ramana. Sí, cierto. Nada, que da esa cosa de ver que no es uno, es el auto, pues, o sea, es uno, pero no es el que uno piensa que es el uno, que no, yo ya tengo la proposición y se llena de arrogancia. La arrogancia, la mente es arrogancia, tiene 1.000.000 de caras. Por eso el trabajo hay que ser, mientras uno se reprobado cada día. Como dice el sabio, hasta que eventualmente la naturaleza real se haga cargo por completo. Eventualmente significa el momento no se sabe. Pero la arrogancia, madre mía. Pero claro, es con el material con el que trabaja uno, no es la arrogancia de los demás. Cuando uno ve la arrogancia de los demás es que está en él. Todo, es decir, porque no hay otros. Esta vigilia es un sueño donde los seres aparecen corporizados, pero en realidad son tendencias latentes nuestras. No hay nadie más. Entonces, eso es lo que hay que ver. Que hay muchos seres, todos corporales, pero si os dais cuenta, cada uno de ellos es visto de una manera según quien le ve. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pues que uno está viendo su pensamiento.
a una chica rubia, guapa, un mozo de su edad la verá de un modo, como algo prometedor en términos de satisfacción, pero un león la verá como comida. Es la misma cosa, o sea, que ¿quién de los dos tenía razón? Cada uno en su pensamiento. Eso es lo que hay que hacer cesar. Por cierto, no sé, tú tienes el libro de Yo soy, ¿quién soy yo? Me parece que es algo de la mente es un poder terrible, puse temible. Cámbialo por formidable. Otros ponen wonderful, que es maravilloso, pero tampoco. Formidable, quiere decir, es mucho más amplio que temible y al mismo tiempo inexplicable, no te dicen qué. Está contenido también ahí. ¿Ahí? El temible también puede estar contenido en formidable. Todos los aspectos. Bueno, las doctrinas hindúes le llaman Maya, que es la ilusión primordial. Nadie la puede explicar y no tiene comienzo, pero sí tiene fin. Es cuando, por medio de la indagación o a través de la indagación, se va viendo su funcionamiento, se va callando, claro.